de los servicios de educación pública. El primer informe del Banco Mundial sobre eso sale en el 87, ¿sí? Antes del Consenso de Washington. En el 93, el Banco Mundial saca un gran informe que dice invertir en salud. Capital, venga que usted puede invertir aquí. Estado, calcule bien costo-beneficio a ver dónde va a invertir usted. Porque no le vamos a permitir que siga invirtiendo en cuanta vaina. Hable de paquetes, ojo a esto, paquetes de servicios costo efectivos para pobres que no puedan pagar. Y déjele al que pueda pagar que compre su seguro. Es el modelo de seguro lo que permitiría activar todo ese mercado y finalmente llegar a una cobertura universal. Así lo empezaron a llamar. Muy bien, nuestro exministro Juan Luis Londoño de la Cuesta estaba formado en toda esta agenda, se fue a Estados Unidos, economista él, muy querido, se fue a Estados Unidos a formarse en estos centros núcleos fuertes de pensamiento neoclásico y llegó muy contento diciendo, bueno, no, pues yo puedo aquí proponer cosas. Pues sí, se armó un grupo muy fuerte y en una coyuntura que ya les voy a mostrar, logró plantear una cosa de transformación estructural, de eso que estaba del Sistema Nacional de Salud hacia el modelo que tenemos de ley 100, que ya se los voy a explicar. Y ya últimamente, eso lo llamó él mismo pluralismo estructurado, con Julio Frenkel, mexicano. Y ya más recientemente habla de manejo social del riesgo. ¿Sí? Es la nueva agenda de los 2000, también hecha por economistas desde el Banco Mundial, diciendo, miren muchachos, dejemos de pendejear, todos los seres humanos somos trapecistas. Estamos en la vida cual trapecistas, en nuestro trapecio, ¿cierto? Y si la adversidad nos ataca, pues hombre, necesitamos por lo menos unas mallas de protección. Pero no le pidan todo al Estado, no sean descarados, paternalistas. No señor, corresponsabilidad. Y empieza con la familia. ¿Le suena un poquito eso? Hombre, no, que la familia responda, ¿cómo así? Entonces la familia tiene que hacer su primera red de malla de protección. Después los vecinos. Hay la iglesia, las iglesias, sí, que las iglesias también recojan platica y distribuyan. Además, ¿qué más? No, pues el vecindario aquí, allá, la ONG, la universidad que hace trabajo, ¿cierto? Espontáneo, pues, para estudiar. Eso también, todas esas cosas son mallas de protección. A los seguros, usted mejor diga, yo voy a prevenir esto, pago el seguro y después, bueno, que me atiende al seguro. Y si no tienen con qué pagar eso, ya en última instancia, la nueva protección social es en el margen para aquellos extremadamente pobres. Y ojalá con medidas de transferencias en efectivo, condicionadas a que inviertan en su propio capital humano individual. Entonces, yo le paso a la mujer una platica mensual, pero tiene que ser pobre, extremadamente pobre. No se lo va a mandar al marido porque se la toma en cerveza. Se lo doy a ella. Y a ella le digo, y usted su merced, cuidado, planificación familiar. Tiene un hijo, entonces lo lleva a la escuela. Se quedó embarazada, entonces se va para el control prenatal. Es decir, todo el tiempo le alineo la conducta para que se comporte como alguien que está ahorrando en su capital. ¿Sí? Y alimentación, tiene que comprar alimentos, porque si no, no. Bueno, eso se llama transferencias en efectivo condicionadas, nueva protección social. Bueno, eso es toda la lógica de la agenda internacional, pero resulta que Colombia, como he insistido, tiene su propia correlación de fuerzas. Entonces, ¿cómo fue? 80s, ya habíamos entrado en ese marasmo del Frente Nacional que no se resolvía del todo, ya supuestamente se había terminado en el 74, pero seguía ahí y sin resolverle los problemas a la gente. Al contrario, el Estatuto de Seguridad de Turbay, a ustedes no les tocó vivir eso, fue espantoso porque todo era motivo, ¿cierto?, de sospecha, porque se suponía que el tal conflictos de, ¿cómo era que se llamaba? De espacio público, ¿verdad? ¿Lo llamaban qué? Problemas de orden público, exactamente. El orden público, pues era lo que había que controlar por todas partes después del paro del 77, porque decían, ya eso fue infiltración de la guerrilla, entonces todo era orden público.
Bueno, pues la gente de todos modos se sentía absolutamente desconocida, excluida, y empezaron todos los movimientos sociales. Ustedes ven las estadísticas y realmente hubo mucha movilización social en los 80. Étnica, de mujeres, de jóvenes, de campesinos, bloqueos de carreteras por todas partes. Pero la confrontación político-militar pues creció, y creció también en el marco del crecimiento del narcotráfico. La guerrilla empieza a secuestra a una familiar de Pablo Escobar que termina muerta, una sobrina o algo así. El tipo arma con sus sicarios el movimiento antisecuestro y se empiezan a juntar también ganaderos pagando esa cosa. Son los paramilitares, está demostrado, no tengo que ir a mucha cosa, está demostrado. Entonces los 80 se convierte en el gran conflicto, ya ni siquiera Estado, guerrillas, sino toda esta lógica espantosa, incontrolable, paramilitar y narcotráfico. Bueno, y empiezan las medidas de ajuste a operar, con la gran pérdida de calidad en todos los sectores. Bueno, pues la primera alternativa que encontró la élite pues, bipartidista colombiana fue, hombre, sí, descentralicemos. La agenda decía también, descentralicen para que el mercado entre ahí en lo local, y además para que los municipios, hombre, cobren impuestos y descarguen al nivel nacional y se pueda pagar la deuda. Bueno, descentralización de doble propósito. Colombia empezó por elección popular de alcaldes. No, es que vamos a acercar el Estado a los ciudadanos, eligiendo al propio alcalde, y entonces es más cerca reclamarle, todas esas carajadas. Bueno, sin plata al comienzo, no hubo transferencias sino hasta el 93. Bueno, toda esta serie de cosas de desmonte del Frente Nacional Progresivo, y viene también un proceso de paz, que había empezado desde Turbay mismo, que solamente se consolida parcialmente con la reinserción de 5 grupos, dejando los 2 más grandes por fuera. ¿Sí? A eso fue que llegamos con la Asamblea Nacional Constituyente del 91. ¿Sí? Pero si ustedes ven, la forma, los que entraron con mucho optimismo, digamos, fueron perdiendo cada vez más legitimidad, la votación fue cada vez menor ahí. Y los que se quedaron por fuera, pues también dijeron, no, hagan lo que quieran, que después hacemos aquí lo que queramos. Bueno, pues dentro de la asamblea tampoco era que hubiera mucha gran transformación política. La mayoría liberal, la segunda mayoría, si ustedes suman los 3 del Movimiento de Salvación Nacional, Partido Social Conservador, listas independientes del Partido Conservador, eran 20. Y se podían poner de acuerdo. Y el M19 se alió con los otros grupos, se llamó la Alianza Democrática M19. Entonces por eso los del M dicen, es que esa constitución es nuestra. No sé qué. Hombre, tampoco, mérmele, ustedes eran una fuerza que no era la mayoritaria, tranquilos, sí, tuvieron una presidencia, pero les tocó negociar muchas cosas. Un poconón de gente, la Unión Patriótica ya estaba totalmente aniquilada para ese momento. ¿Sí? 5 años de aniquilamiento. Bueno, el hecho es que, ¿para qué les traigo ese rollo? Para mostrarles que en esa coyuntura crítica, precisamente, en esa coyuntura crítica, se dio una expresión inicial muy grande del Estado Social de Derecho. La finalidad social del Estado, eso parecía hecho para Suecia o para Dinamarca, una cosa maravillosa de derechos en todas sus dimensiones y un Estado capaz de organizar nuevamente los esfuerzos colectivos, pero para garantizar los derechos. Así se estaba planteando. La finalidad social del Estado es procurar el bienestar general, el mejoramiento de la calidad de toda la población, atendiendo principios de ¿sí? Salud es un derecho, decía. Esto en la Gaceta del Congreso, de la Asamblea, Comisión Quinta, lo decía y yo lo revisé varias veces. Pero ¿qué pasó? En el último mes aparecieron los tecnócratas de Gaviria, neoliberales ellos, ¿cierto?, que pensaban siempre en el Estado mínimo y en la ineficiencia natural del Estado, diciendo, no, pero además ustedes se ponen a prometer que la salud es un derecho. Eso es para Dinamarca, no para Cundinamarca. Estamos en Cundinamarca, esto es pobre. Entonces, redactaron de acuerdo con lo que ya habían acabado de hacer de descentralización de la salud con la ley 10. Y dice así: la atención en salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos, no la salud. La atención en salud y el saneamiento ambiental, fíjense que son como actividades de atención, servicios, y saneamiento, servicios, agua potable, alcantarillado, ¿sí?
son servicios públicos a cargo del Estado. Chao derecho. Ojo que en educación pasó lo mismo. Solo que en la atención de educación, que tenía mucho más fuerza en ese momento FECODE, logró dejar que la educación es un derecho y un servicio público que podrán prestar particulares, dice la Constitución en el artículo 67, y en lo que hace la educación superior, nunca dice que el Estado se va a encargar de ninguna cobertura universal de educación superior, nunca lo dice la Constitución. Lo que dice es en el artículo 69, no, pues el Estado hará el mejor esfuerzo, el mayor esfuerzo financiero para ofrecer educación superior a las personas aptas, así dice nuestra Constitución. Eso no es derecho universal a la educación. ¿Sí? Bueno, en salud tampoco. Y salud fue así, servicio público, y empieza a repartir las cargas el mismo texto del artículo 49. Corresponde al Estado organizar, dirigir, reglamentar, pero no prestar. ¿Qué es lo que organiza? La prestación de servicios, establecer las políticas para esa prestación de servicios por entidades privadas. Luego ya está diciendo voy a entregar, ahí puede entrar todo el que quiera privado, ¿sí? Y definir las competencias. Competencias es platica, ¿sí? Competencias de la nación, de los entes territoriales y de los particulares. Familias van a tener que poner platica porque no alcanza. Bueno, eso dice nuestra Constitución. Luego no es que haya quedado, además esto aparece en el título 2, capítulo 2, separado de los derechos fundamentales. En la Constitución no quedó la salud como un derecho fundamental, no aparece así. Fue debido a que cuando empezaron a negarse servicios de atención médica, la Corte Constitucional aceptó tutelas por el derecho a la vida, no a la atención en salud. Y por conexidad, entonces fue desarrollando una jurisprudencia alrededor de las tutelas de atención en salud. Bueno, después les cuento qué pasó con eso, pero miren, estos son, en forma muy sintética, los distintos proyectos de ley que llegaron al escenario del Congreso para reformar la seguridad social. ¿Sí? Ojo, empezó con un proyecto del gobierno que solo era para fondos privados de pensiones, nada más. No querían meterse con salud. El gobierno lo que quería era sacar el modelo chileno de pensiones para entregárselo a los grandes bancos, fondos privados de pensiones, destruir el seguro social en lo pensional y supuestamente con eso liberarse de la bomba pensional. No, eso era para meter al gran mercado de capitales, ¿sí? Que ya venía fortalecido con el UPAC creado por Pastrana en la década del 70. Bueno, empezaron por ahí, pero los otros sectores sí empezaron a jalar cada vez más. Oiga, no, pero metamos salud, no sé qué tal. Por ejemplo, la CUT, por primera vez se unieron todas las centrales obreras y crearon un proyecto de ley asesorado por la OIT, que incluía seguridad social como pensiones, ¿cierto? Todo lo de discapacidad, incapacidad, etcétera, salud, educación, recreación, vivienda, bueno, toda una serie de cosas para protección del trabajador y que se buscara la universalidad de un sistema universal de seguridad social. Bueno, pero ASEMI, que eran los de la medicina prepagada, que ya venían desarrollando ese modelito en el sector privado, dijeron, no, traigamos el modelo chileno. Allá abajo, un FONASA, un fondo público para pobres, ¿cierto? Y aquí arriba, seguros abiertos como las ISAPRES. Y entonces nosotros competimos y van a ver que mejora la calidad. Fíjense, había de todo. Pero ¿qué quedó? Lo que quedó y que es muy importante que se entienda es una separación estructural de la forma en que se ingresa al sistema de seguridad social en salud. Las pensiones ya ustedes lo conocen, eso quedó partido en dos también. Sistema de prima media para pobres y fondos privados para ricos. Bueno, toda esa manera. Aquí quedó simplemente, no, mire, pobres y no pobres. Entonces, todo el que tenga con qué pagar, todo el que tenga cualquier ingreso, va a entrar progresivamente al régimen contributivo, que es obligatorio, eso se llama parafiscalidad, no son seguros voluntarios, es obligatorio, ¿sí? Por tanto son recursos públicos, ¿sí? Y le ponemos una regulación a esa entrada, poniendo a unos intermediarios, a aseguradores, supuestamente las EPS, a las que les vamos a pasar la plata como unidad de pago por capitación, por cada afiliado. ¿Para qué? Para que le preste un POS, un plan obligatorio de salud, ¿sí?
Eso se llama competencia regulada de aseguramiento en salud. ¿Sí? Y régimen subsidiado para los pobres que demuestren ser pobres. Para eso es el CISBEN. Entonces ustedes pues no tendrían por qué decir yo estoy afiliado al CISBEN. No, nadie está afiliado al CISBEN. El CISBEN es un sistema de información, una encuesta para detectar pobres. ¿Sí? Y una vez se demuestra que se es pobre, CISBEN 1 y 2, unos puntos, entonces usted adquiere el título de pobre. Y con ese título puede adquirir una cantidad de subsidios. Entonces usted, uy, yo soy pobre, qué bueno. Fíjense la lógica cómo es. Y la gente no quiere salir de pobre. ¿Mm? Y empieza una relación terriblemente asistencial que es muy proclive, incluso funcional, a todo el clientelismo y toda la corrupción y todas esas vainas que vienen de atrás. En los municipios la forma de conseguir votos es metiéndolo al régimen subsidiado, al subsidio de vivienda, al subsidio de no sé qué, al subsidio de alimentación, al subsidio de bienestar. Entonces así, uno por uno. Ah, yo le di el título, maestro. Entonces, está por mí, ¿no? Familias en acción. ¿Sí? Bueno. Pero aquí se llama régimen subsidiado. Y al principio se dijo, hombre, y no hay tanta plata para tanto pobre. Entonces, pues empezamos con un paquetico, que es el 60% del post del contributivo. Y la UPC obviamente el 60% o menos. Entonces así empezó la cosa. Pero lo importante de entender aquí es la lógica de organización del sistema. El financiamiento, es decir, ¿de dónde sale la plata? Sale de contribuciones, ¿cierto? Parafiscales, contribuciones, más impuestos. Entonces no es que los pobres no, todo es gratis, no, es que ponemos todos impuestos para que el pobre finalmente reciba. Ojo, el pobre pone impuestos cada vez que se compra una cerveza, cada vez que se compra un cigarrillo, cada vez que compra cualquier cosa, y el IVA también tiene su pedacito. Entonces no es que no pague nada, es que lo paga por impuestos y no se da cuenta, pero son recursos públicos ambos, que se modula todo el sistema con unas reglas de la competencia. Ahí viene lo de UPC POS, ¿cierto? Y esa plata se le entrega a estos articuladores, se les llamó. Unos intermediarios que son los que arman las redes de prestación de servicios, contratando los servicios, ¿sí?, a hospitales, clínicas, médicos, etc. Entonces, por eso hay una intermediación, no hay una prestación directa. Y como esto es en competencia, entonces pues las empresas sacan su rentabilidad de esa competencia tanto en la prestación como en la articulación. Bueno, ese es el modelo, y las EPS realmente no son estrictamente aseguradoras, lo que tienen es una plata fija, ¿cierto?, para prestar un paquete de servicios fijo. Entonces, ¿qué hacen? Pues hombre, se han venido inventando formas de rentabilidad, de quedarse con la plata, bien sea obstaculizando el acceso a los servicios, no pagando las deudas de los servicios prestados, o simplemente con sistemas muy locos de integración comercial y vertical. Detrás de ese modelo, que se llama de pluralismo estructurado o de competencia regulada, está esto que para los economistas seguramente ya es muy conocido, pero yo quiero que lo relativicen. No es la verdad revelada en economía, es una corriente de pensamiento en economía, que se llama teorías o corriente neoclásica, que discutía con los clásicos del siglo XIX. Sí, claro, porque allá en esos clásicos se decía toda oferta genera su propia demanda, el equilibrio, macroequilibrio, déjelo de andar, y verá que el mercado siempre se equilibra. Ni son keynesianos, que los keynesianos decían no, momentico, se necesita una intervención que sostenga la demanda agregada, bien sea directamente como empleador general el Estado, o interviniendo en la economía, o con seguridad social, etc. No, estos tipos dicen, no, mire, todos los seres humanos somos agentes racionales económicos, ¿sí? Homus economicus es lo que define realmente nuestras relaciones en el mercado. Si yo me fijo en el comportamiento como consumidor, puedo diferenciar bien privado de bien público. Y el bien privado, dejarlo a la lógica del mercado, y el bien público, dejárselo al Estado. ¿Para qué? Pues para distribuir las cargas. ¿Para qué? Para estimular la competencia, estimular la productividad, estimular el enriquecimiento del capital. Bueno, pues al aplicarlo, o pues decían al comienzo, mire, es que un bien privado surge de un deseo individual, ¿sí? Entonces,
deseo individual. Papi, quiero un helado, quiero... Listo, el niño le dieron ganas de helado. Bueno, entonces vamos al mercado, le compramos el helado se consume, el niño lo consumió y solo a él lo benefició, principio de exclusión. Solo él se satisfizo, luego entonces el papá que pague. Y el papá está dispuesto a pagar, porque solo su niño recibió el beneficio. Bueno, eso es un bien privado puro. Si usted lo deja a la libre oferta, competencia en la oferta, libre elección del consumidor, usted va a obtener más calidad a menor precio y eficiencia pura. Y al otro lado, entonces, bienes contrarios, es decir, que afectan a muchos al mismo tiempo, altas externalidades, no tienen el principio de exclusión, la gente no sabe muy bien qué es lo que está consumiendo y cómo se benefició, entonces no está dispuesta a pagar. Entonces eso sí, déjeselo al Estado, ¿sí? Entonces esa separación es lógicamente para ellos necesaria para saber qué le compete al Estado y qué le compete al mercado. Y en salud dijeron, no, qué carajo, eso de salud es una vaina. No, eso es, todo tiene que ver con todo. Entonces, no, es la embarrada. Más bien hablemos de atención en salud. Atención, es decir, los servicios de atención de enfermedad. Esos servicios son de consumo individual y se beneficia a la persona, entonces pues que pague. Mientras que, ojo, las epidemias, los desastres, como son de alta externalidad, eso sí que lo prevenga el Estado, o lo trate el Estado con alguna cosa de salud pública, alguna cosa así. Primera separación. Después, precisamente uno de los neoclásicos que se ganó un premio Nobel en los 60, finales de los 60 y comienzos de los 70, Kenneth Arrow, que ustedes lo han oído nombrar, habla de la incertidumbre, la famosa incertidumbre en la atención de la enfermedad. Entonces dice, ¿cuál es la incertidumbre? Pues que yo no sé qué es lo que estoy comprando. ¿Cuál es el bien que estoy consumiendo y que tiene tanta exclusión? El medicamento, la cirugía, el conocimiento del médico, la institución, todos los servicios aledaños. ¿Qué? La información, incertidumbre. Pero además, asimetría de información, porque resulta que yo no llego diciendo, oiga, yo quiero tal cosa, un stent aquí en la coronaria. No, no. Usted llega diciendo, ¿qué tengo, doctor? Y el otro es el que le llena de contenido el tema. Y al llenarlo de contenido le desocupa el bolsillo, porque usted no sabe cuánto va a costar eso. Entonces el tipo empieza a hablar de la necesidad de un agente, háganle cuenta como en la bolsa, un agente, corredor de bolsa, que es un corredor de servicios de salud, que compre de manera inteligente los servicios que usted necesita y usted le paga a la gente. Eso se llama aseguramiento de salud, ¿sí? O intermediación en salud. Por eso para un tipo como Gaviria, Gaviria, ministro de salud, Alejandro Gaviria, dice, es que, hombre, eso ya está demostrado. Se necesita un comprador inteligente, no se puede acabar las EPS. ¿Sí? Parece una cosa natural. Bueno. Y finalmente, pues cuando se acepta que los aseguradores están en un mercado, pues pasa lo de Estados Unidos, que se producen 100 planes de acuerdo con 100 pólizas que se paga cada cual de acuerdo a su capacidad de pago. Entonces, usted obtiene el carnet Kaki o el carnet Go, ¿no? Y lo tratan como Kaki o como Go. Eso sí, pero es su salud lo que está en juego, la de sus hijos. Bueno, pues esa es la lógica de competencia regulada. Yo más bien le pago, recojo la plata en un FOSIGA, por ejemplo, o en el Sistema General de Participaciones, y le pago a los intermediarios una UPC, parece ser una póliza al año, a cambio del aseguramiento de un paquete de servicios. ¿Sí? Esa es la lógica de la competencia regulada. Bueno, muy bien. Entonces, en concreto, la Ley 100 fue dejando la idea de que